Le doy la bienvenida ahora sí a mi primer invitado, Ivo Urbiola. ¿Cómo está? Gracias, Mariela, como siempre. Bueno, ¿qué me dices? ¿Qué me dices ahora? La situación se agrava cada semana en el Perú. El clima político se enrarece. La oposición y el gobierno se enfrentan cada vez más. Y cada vez más se siente que no hay puntos de consenso. ¿Coincides con eso? Sí, por supuesto, y me parece algo previsible que esto se veía venir. Sin embargo, yo creo que hay que darle una lectura que no solo se debe centrar en lo ocurrido en las últimas semanas, sino en una visión de lo que a mí me parece es importante analizar en el proceso político peruano. Estamos entrando estamos a menos de un año de un proceso electoral general donde va a haber un cambio de presidente, donde va a haber un cambio de todo el Congreso de la República. Pero lo que veo, y creo que esto es un poco la consecuencia de eso también, es que en el Perú se ha informalizado la política. Y esta crisis de partidos que viene desde la década de Fujimori, cuando se atacó a la clase política y a la política misma como actividad, ha producido el surgimiento de liderazgos improvisados, porque recordemos que Ollanta Humala apoyó el Andahuaylazo cuando su hermano produjo ese levantamiento o esa toma de una comisaría en Andahuaylas, y después fue chavista el 2006, el 2011 defendió una postura antisistema, luego la hoja de ruta en la segunda vuelta, ahora gobernando más o menos para contentar a la clase empresarial y a lo que se puede llamar la derecha peruana. Entonces, es un presidente que ha desilusionado a sus electores, más allá que uno puede estar de acuerdo o no con esa postura, pero el sur andino votó por él. El sur andino tiene una visión del Perú antisistema en la medida que el Estado no llega, no tiene una presencia clara en los sectores pobres y en los sectores alejados del país. Y lo que viene ahora obviamente tiene como consecuencia inmediata los casos que han sucedido y que nos sorprenden a todos, con la esposa del presidente, con la tarjeta de crédito, las cuentas bancarias, algo que cada vez vemos una nueva sorpresa en ese ámbito, y una falta de liderazgo en el gobierno en general, tanto en el presidente de la República como en el presidente del Consejo de Ministros, que no logran poner autoridad en el Perú, y eso es notorio. Y como consecuencia de todo eso, me parece que este 14% de aceptación, los índices más bajos que ha tenido el presidente Humala durante su gobierno, y el 12% que tiene, aquí hay un comentario muy particular, porque la esposa del presidente siempre había tenido un porcentaje mayor que él. Por lo tanto, representaba un soporte al gobierno, y ahora más bien representa un perjuicio para el gobierno, porque está en una popularidad debajo del presidente de la República, y eso creo que al gobierno le produce una crisis mayor en la medida que muchos piensan que quien gobierna no es el presidente, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Antes la Dina Heredia sumaba, y sumaba relativamente bien. Ahora es un punto en contra, ¿no? Así es. ¿No? Tenemos las encuestas, ¿qué les parece si las ponemos? A ver. Ya que Ivo las ha mencionado, pongámoslas entonces. Hay una encuesta de aprobación, las vamos a ir mencionando en el orden en que las tengo aquí. Encuesta de aprobación de Ollanta Humala, mayo 21, junio 17. Allá, en mayo tuvo 21%, fíjense, y en junio ha caído a 17%. O sea que sí se aprecia una baja fuerte. Parecía que en mayo había repuntado un poquito, ¿no? En mayo había como que repuntado un poquito por algunos factores. Mínimamente, pero sí, por lo menos no había seguido cayendo. Exacto. Se había detenido la caída, por lo menos. Exacto, se había detenido la caída. Y ahora otra vez volvió a caer. Y yo tengo la impresión de que gran parte es por el escándalo de su mujer. ¿No? Yo creo que en las últimas semanas es principalmente por ese motivo. Así es. Vamos a ver el siguiente cuadro. Encuesta de aprobación de la Dina Heredia. En mayo tuvo 21, exactamente igual que su esposo. Y en julio cayó a 15. ¡Wow! Esta caída es más fuerte. Muy notoria y mucho más fuerte, y creo que golpea más al gobierno. Sí,
Sí, sí, seguramente, claro que sí. Y eso que no se cuenta lo último que ha ocurrido ayer, que es la nueva tarjeta, la nueva cuenta bancaria, las nuevas pruebas. Cada fin de semana se suman nuevas pruebas. Sí, como comentaba, hay cada día una nueva sorpresa en este tema, así que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los siguientes días. Así es. Ahora vamos con la encuesta de aprobación a Pedro Caterian, que también es un actor importante y que tiene pues un rol protagónico en estos días, ya que es él quien está yendo a pedir las facultades al Congreso de la República. En mayo tuvo 19% y ahora está estático, en 19% también. Ahora, no tenemos las fechas de la encuesta, no sabemos, Fiorella, si tú las tienes, me las alcanzas, porque sería importante saber si estas cifras revelan ya lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? ¿Cómo? Ah, del 8 al 11. O sea que en realidad no coge la parte, todo lo que ha pasado el jueves, el viernes, ¿no? Porque hoy estamos 15. Este es de Ipsos, ¿no? Este es de Ipsos. Sí, porque dependiendo de la encuestadora también y de las fechas, sí, yo creo que se hace más notoria las cifras. No coge el tema de las declaraciones que dio el día viernes, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar todo el peso de la ley, etcétera, etcétera. Eso no está incluido en esta encuesta. O sea que tal vez las cifras hayan podido caer un poquito, no sabemos. Bueno, y también le ha preguntado en Ipsos Apoyo, ha preguntado por Alan García. Ahorita está haciéndole de muertito, ¿no? Alan García. Está como que tranquilo ahí, no habla nada. Sus escuderos en el Congreso son los que expresan las ideas del APRA. Alan García está como que tranquilo ahora, ¿no? Bueno, en un repliegue estratégico, me parece, ¿no? Porque también han habido cosas que obviamente le han afectado en su imagen y en su proyección política, porque él es un candidato natural en el APRA, ¿no? El tema de Oropesa como que lo aquietó un poco, ¿no? Para empezar. Sí, creo que consolidó una imagen, además, ante el público y ante la población peruana, de por lo menos un líder controvertido y complicado con temas que creo que al tema de los narcoindultos se sumó el tema de Oropesa, ¿no? Claro, y él se quedó tranquilito, ¿no? Y ahora ha preferido no meterse en el tema de las facultades, lo ha querido declarar sobre eso. Es Mulder y compañía los que hablan sobre ese tema. Vamos a ver la aprobación de Alan García. Ahí está. Alan García, aprobación 25%, desaprobación 71%, no precisa 4%. Bueno, eso es ahorita, ¿esto se podrá remontar? Porque el señor iba a ser candidato, ¿no? Ha dicho el APRA que van a hacer elecciones internas, que todos los peruanos vamos a poder votar si queremos, participar en la elección de su candidato presidencial. Pero es obvio que Alan García es el candidato natural del APRA. Es el candidato natural del APRA con las cuestiones y los problemas que se está atravesando. Yo no me atrevería a decir que Alan García esté 100% seguro de ser candidato. ¿Ah, no? En la medida que él tiene una personalidad que conocemos, ha sido 2 veces presidente. Más allá de las diferencias que uno pueda tener con él, creo que su segundo gobierno fue superior al primero. Sí, bueno, cualquier cosa hubiera sido superior al primero. Y el cuestionamiento va por otro lado, más bien que en mi opinión, por lo menos, yo creo... No fue un mal gobierno. No fue un mal gobierno, pero hizo que el APRA perdiera la identidad y el alma que representaba, ¿no? Que era el centro izquierda progresista, socialdemócrata. ¿Por qué piensas tú que se fue muy a la derecha? Ah, totalmente. Sí. Si ahora haces una encuesta entre los empresarios y los ricos del Perú, yo creo que él puede ser con el que más simpatizan, exacto. Entonces, y él decía en el 2001 que Lourdes Flores era la candidata de los ricos, ¿no? Bueno, pero eso yo no lo veo mal, o sea, yo no veo mal eso si es que realmente cambias porque maduraste políticamente o porque la vida te enseñó, ¿no? Después de un gobierno tan populista y tan demagogo como el que tuvo en los 80, haber cambiado a lo que se convirtió en su segundo gobierno, yo más bien lo agradezco.
Porque podría haber ocurrido algo mucho peor. Sí, que eso. bueno, es que depende de cómo lo observes, pero él representa un partido que tiene una tradición y una historia, ¿no? Y creo que esa historia está respaldada en un partido que siempre defendió a las clases medias y a las clases populares. Una cosa es gobernar con mayor responsabilidad y otra cosa es consultar las decisiones de gobierno más a la CONFIEP que al partido, ¿no? Ese es para mí el cuestionamiento mayor que se le puede hacer. Ahora, lo que tú dices es bien importante, pero yo no veo un partido político que haya sido hasta ahora capaz de interpretar a la clase media peruana. Es más, yo no sé si estamos en la capacidad en este momento de identificar a la clase media peruana. El famoso triángulo social del Perú, esa que veíamos siempre, ahora es más bien parecido a un rombo, ¿no? Porque las clases medias han crecido. Las clases medias tienen características muy distintas a las clases medias tradicionales que conocíamos hace 20 años. Y como tú dices, los políticos tienen la obligación de saber interpretar esos cambios sociales. Nadie lo ha hecho adecuadamente. Nadie. Y muchas veces se juega al discurso de conveniencia política cuando uno es candidato. Entonces, mi preocupación es, yo te hablaba hace un momento de que la política peruana se ha informalizado mucho. Y esto está demostrado en el surgimiento de liderazgos improvisados que llevan a parlamentarios también improvisados. Mira, hay un dato curioso e importante. El año 2006, que Humala no ganó la presidencia, la perdió justamente con Alan García, lleva una cantidad considerable de parlamentarios. Y perdió una cantidad considerable durante los 5 años del 2006 al 2011. Lo mismo le pasó ahora. Entonces, eso muestra que un partido sin identidad, con un liderazgo totalmente improvisado que puede cambiar de la noche a la mañana de postura. Sin doctrina. Y sin identidad y sin ideas. Sin identidad, ¿no? Sin nada. Entonces, no solo llevan a parlamentarios improvisados, sino que finalmente, en algunos casos, surgen personajes con características prácticamente delincuenciales. No solo eso. Que llegan a un cargo de poder político importante en el Perú y desprestigian en general a la clase política. Los Llovera, ¿no? pues, ¿no? Los Llovera, por ejemplo. Así llega, Exacto, así llegan los Llovera. El problema que no quiere ver el oficialismo en este momento, que para postergando y postergando. Claro, claro, porque les conviene. Luego vamos a hablar de ese tema, pero me interesa lo que acabas de decir sobre los agentes políticos que aparecen y los candidatos que surgen. Porque así como surgen estos candidatos mediocres, también es verdad que el elector peruano se ha convertido en un elector convenido, en un elector extremadamente pragmático, ¿no? Antidoctrinario totalmente. El otro día leía una entrevista a Hugo Neira y él explicaba eso. Él decía, finalmente el votante peruano no es un votante que vote en base a una ideología política, que podría ser de izquierda, de centro o de derecha. Las tres son válidas. No, el elector peruano vota de acuerdo a lo que le conviene, al pragmatismo de ese momento, a lo que necesita. Necesito que me suban el sueldo mínimo, que me regulen los impuestos y que me, no sé, que me apoyen el tema de tales negocios. Voto por esa persona. Más allá de si es de izquierda, derecha o de centro, no me importa. Por un lado es eso, que el elector se ha convertido en una especie de elector usuario, que vota por quien, en la medida que vea que le pueden solucionar los problemas que ellos tienen. Así es. Votan por alguien. Y por otro lado, el tema que el elector también ha farandulizado su voto, ¿no? Entonces votan por el simpático, el famoso, el que aparece en la televisión con cierta gracia, o el que crea clientelajes políticos para el voto. La famosa robacable congresista por Ica, creo me parece, es un ejemplo claro de eso, ¿no? Así es. Bueno, y estas elecciones van a tener mucho de eso, lamentablemente. Vamos a ver las cifras de Keiko. Muchos dicen que Keiko es la candidata que va a salir estas próximas elecciones, lo que implica que Keiko sería la presidenta del milenio. Sería una ironía, ¿no?
aprobación a líderes políticos, Keiko Fujimori. Aprueba, 44%. Desaprueba, 47%. Su desaprobación sigue siendo mayor a la aprobación. Sí. La gente todavía resiste la imagen de Keiko Fujimori. Y dependiendo... ¿Será porque se acuerdan? Ah, sí, por supuesto, porque ¿cuál es el mérito de Keiko? Es una pregunta difícil de contestar, ¿no? ¿Cuál es el mérito de Keiko? Exacto. Ella surge como hija de un presidente que gobernó 10 años el Perú, un gobierno que hizo un golpe de Estado el año 92, que se convirtió en una dictadura. Dentro de ese proceso dictatorial, ella asumió el rol de primera dama cuando los padres se separaron. Esa es otra historia. Se parcializó con el papá también, ¿no? Exacto, fue muy injusta con la madre y esa es otra historia, ¿no? Una cosa muy criticable personalmente hacia ella, pero el fujimorismo surge en esa década. Y el fujimorismo surge como una propuesta antipolítica. Yo creo que muchas de las cosas, de los problemas que hablamos en el Perú de hoy, son consecuencia de lo que pasó después del 5 de abril del 92 en el Perú. Se consolidó una crisis política a partir de un desprestigio desde el poder político, no solo hacia la clase política y hacia los partidos, sino hacia la política misma como actividad, que es lo que generó que muchos jóvenes se alejaran de esta actividad, que más bien es una actividad noble, es una actividad que enaltece, una actividad que es una herramienta con la que podemos cambiar el destino de un país para bien. Entonces, en esa época se hizo famoso el de yo soy técnico y no político, como si fuera eso algo importante y un prestigio para aspirar a un cargo, pero es un ejemplo contradictorio, porque es como que alguien irrumpa en una sala de operaciones para hacer una operación de alta medicina y diga, antes quiero decirles dos cosas, yo no soy médico, y otra cosa que nunca está en una sala de operaciones. Entonces, la actividad política es principalmente para los políticos, obviamente políticos con responsabilidad, con capacidad, con preparación, que es algo que no vemos. Y otro dato sumado a esto, cuando yo veo las encuestas, y hay una encuesta que no han puesto, que tal vez la tienen ustedes, pero cuando uno compara la intención de voto, estamos todavía a casi 11 meses de las elecciones, pero la intención de voto de los candidatos visibles, los que están ahora, encabezadas por Keiko, vemos que todos han bajado, 2 o 3 puntos todos han bajado, en un mes en el que la propaganda política ha comenzado a ser mucho más fuerte. Las pintas de Keiko, de PPK, de Alan García, si uno viaja por las carreteras del Perú, las vas a ver con mucha mayor intensidad. Han bajado con respecto al mes pasado. ¿Y a qué lo atribuyes? Yo creo que esto también es consecuencia del desprestigio que viene del gobierno, que arrastra a toda la clase política. Y eso va a hacer que el electorado empiece a no querer a los que están y a esperar algo novedoso. Obviamente el peligro es de que ese algo novedoso sea parecido al 90 con un improvisado como Fujimori. El problema, ¿no?, de siempre. Pero también genera una esperanza en el surgimiento de alguien que no está en este momento en el espectro, en el ambiente político, pero que pueda irrumpir como un outsider preparado, ¿no? Vamos a ver, antes del corte, las cifras de Alejandro Toledo. Estas son la aprobación y desaprobación de Alejandro Toledo. ¿Aprueba o desaprueba? Aprueba 20, desaprueba 76. Bueno, va por ahí con Alan García. Alan García solo le lleva 5 puntos de aprobación. Tampoco es que sea wow. Y a Toledo lo han golpeado mucho con el tema de Coteva. Está mal herido. Está mal herido. En algún momento yo pensé que estaba agonizante. Pero parece que no. Tiene 20%. Bueno, la aprobación es distinta. La aprobación es distinta a la intención de voto, ¿no? Eso también hay que aclarar. Creo que Alan García tiene un poco más de 20% de aprobación. Que el presidente. No, tiene más que el presidente. El presidente tiene 17, él tiene según 20. Esta encuesta, 17 y 20. Según otras encuestas, 14 la aprobación del presidente y algo menos de 20 del expresidente Toledo. Claro. Pero lo preocupante de esto es que tanto Alan García como Alejandro Toledo son dos expresidentes recientes, que aparecieron del 2000 en adelante. Entonces, la clase política está golpeada en el Perú,
lo que está pasando con el gobierno, como te decía hace un momento, yo creo que arrastra a toda la clase política vigente en el Perú, y eso vamos a ver cómo termina por responder desde la perspectiva de los ciudadanos en las próximas elecciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado, Igor Viola, analista político, pero ya con las declaraciones de todos los políticos que han declarado hoy día. Han declarado sobre el tema de la delegación de facultades, del enfrentamiento con el gobierno y todo este tema que se complica. Vamos a regresar después de la pausa.